Yo te diré por qué. Vamos a comenzar con la primera mesa. La primera mesa que va a ser una mezcla entre lo que es la leyenda negra y la prensa amarilla, como se decía, con muchas otras cosas. Con lo cual, rogaría a los ponentes de la primera mesa, por favor, si están tan amables de subir. O tres ponentes que sean, random, da igual. Si nos podemos. Vicente González Olaya, ya saben ustedes, el de la canallisca del país que viene siempre a hacerme sombra. Siempre luego nos equivocamos de las mesas y cogemos la que no nos toca. O sea, que esta era la mía, ¿no? Vale, gracias. Por favor. Sí, luego sabes. La verdad que vamos a contar con una mesa más que interesante y muy variada, porque tenemos desde un historiador que al mismo tiempo también es militar, como Fernando Puel, a todo un experto que nos viene de la Universidad de Alcalá de Henares, como es el doctor Burpegui, un experto además en el tema norteamericano, siempre tan candente y que tanto nos gusta. Y una ya conocida también de las jornadas, como es Sandra Ferrer Valero, que nos ha venido desde Barcelona. Ella es, como sabéis, una experta de mujeres e insisto, y cuyos libros pueden ustedes conseguir para que sean dedicados y firmados en la librería Tercios Viejos. Con lo cual, aquí han venido a escucharles a ustedes. La mesa es suya, por favor. Buenos días, es un placer, un verdadero placer estar en este lugar y si me ponen las diapositivas que he preparado. Mientras las ponen, yo soy un gurriatito, es decir, me pasé aquí gran parte de mi niñez. Vale. Esto es una imagen muy representativa de lo que va a ser la leyenda negra del 98. Voy a ir muy deprisa porque luego pues, me han dicho que se abre un diálogo y que seamos ágiles. Quédense con esta imagen. Lo que les voy a hablar en resumen son las causas subyacentes, es la doctrina Monroe de 1823, el afán de los sudistas de anexionarse Cuba a todo lo largo del siglo XIX hasta su derrota en la famosa Guerra de Secesión, y después, desde 1865, Estados Unidos tiene una vocación imperialista. Esto es lo que subyace en la creación de una leyenda negra en el 98. Luego hay un componente mediático muy importante que es fundamentalmente la lucha competencial entre Pulitzer y Hearst, que son los dos periódicos más importantes de Nueva York en ese momento. Luego las obscenas manipulaciones de la prensa amarilla sobre lo que está sucediendo en Cuba, y luego también tiene importancia la actuación antigubernamental de la prensa española, de la prensa antigubernamental. Luego, los hechos verdaderos sobre los que se funda la leyenda negra son una guerra sin cuartel por parte de los insurrectos, el logro del general Baylor de pacificar la parte occidental de la isla de Cuba y, a la vez, la orden de reconcentrar a los campesinos. Y las leyendas que se fundan sobre estos hechos parten del argumentario de la Junta Cubana, que establecida en Nueva York, más conocida como el Peanut Club. Dicen que hay un masivo genocidio de la población y que hay violaciones y orgías de sangre. Antes se hacía referencia en el precioso documental que nos han hecho de estas fotos. Ese es Joseph Pulitzer, este es William Randolph Hearst, son los dueños de estos dos periódicos, The World y The New York Journal,
Y este es lo que da nombre a la prensa amarilla. Eran unas caricaturas de un niño vestido de amarillo. Para que se den la importancia de cuál es la lucha competencial, es decir, la leyenda negra surge aquí. En 1884 el World tenía una tirada media de 110.000 ejemplares y el New York Journal, que es un periódico nuevo, no existía en 1884, pero en 1895 400.000 y 300.000 ejemplares. En 1896 700.000 y 500.000. En el 97 800.000 y 750.000 y en el 98 gana 850.000 y 1.100.000. Esto es lo que se está ventilando entre estos dos magnates de prensa y son los que van a crear la leyenda negra. En Cuba, ¿qué está pasando a la vez? Antes hemos hablado de, inicialmente va Martínez Campos va con un afán pacificador y el que lleva la rebelión es Máximo Gómez, es el generalísimo del ejército cubano. Y le responde Máximo Gómez con la invasión, la llamada invasión de Occidente. Es decir, la guerra siempre había estado limitada en la parte oriental de Cuba. Eso que pone trocha es lo que dividía Cuba por la mitad, era un enorme cortafuegos fortificado que mantenía la rebelión en Oriente durante la Primera Guerra, la del 68 al 78. Sin embargo, Máximo Gómez y Antonio Maceo logran cruzar la Tocha y llevan la rebelión a Occidente, a La Habana. La Habana prácticamente se evacúa, es decir, la gente se queda aterrorizada. Y entonces Martínez Campos es por lo que dimite y le sustituye Baylor. Baylor logra en su lucha contra Maceo pacificar toda la parte occidental. Es decir, aquí en esta zona estaría la Trocha. Toda esta parte consigue pacificarla. Entonces es cuando empiezan a combatir a Baylor con denuedo desde la Junta de Nueva York. Para que vean la dureza de la guerra, esta es una locución de Antonio Maceo en marzo del 1896. Compañeros de armas, destruid siempre, destruir a toda hora del día y de la noche, volar puentes, descarrilar trenes, quemar poblados, incendiar ingenios, arrasar siembras. No tenemos que dar cuenta a los poderosos de nuestra conducta. La diplomacia, la opinión y la historia no tienen valor para nosotros. Hay que quemar y destruir a toda costa. Es insensato pelear como si fuéramos un ejército europeo. Y a esto le responde Baylor con el bando de reconcentración del 15 de octubre de 1896, donde dice que todos los habitantes en los campos o fuera de la línea de fortificación de los poblados se reconcentrarán en el término de 8 días en los pueblos ocupados por las tropas. Será considerado rebelde y juzgado como tal todo individuo que transcurrido ese plazo se encuentre en despoblado. Esta foto es una foto real de la época de los campesinos reconcentrados. Es decir, no estaban en las mejores condiciones, pero tampoco estaban en unas condiciones tremendas de miseria. El problema era que no había el sustrato logístico suficiente para alimentar al cerca de millón de campesinos reconcentrados. Esta es una foto actual de uno de los campos de reconcentración, que como ven no es tan horrible. Pongo todo esto porque esto es lo que va a dar origen a la leyenda negra. Y esto es lo que responde la prensa amarilla, son viñetas de la prensa estadounidense sobre la reconcentración. Ese es Baylor con unas alas de vampiro sobre un dibujo de cubanos en condiciones paupérrimas, fotos de niños con sus madres verdaderamente tristes, o este de aquí de la izquierda. Esto es lo que está publicando la prensa estadounidense. Y a la vez, la prensa madrileña se hace eco de todo esto y entonces los
partidarios del Partido Liberal Progresista de Sagasta, los periódicos de esa línea, empiezan a acusar a Cánovas de que mantenga a Baylor en Cuba y le incitan a que lo destituya. Por ejemplo, el Heraldo de Madrid, Sagasta dice: exijo el nombramiento de un general que dirija la guerra conforme a lo que la civilización demanda. La época, que es conservador, sin embargo, contesta: la reconcentración de pacíficos no es nueva en esta guerra. El sistema lo concibieron los insurrectos y en justicia al general Baylor debe decirse que se vio obligado a hacerlo para impedir que Gómez y Maceo recluten gente y quemen casas y enseres de quienes no se unan a ellos. El día, los llamados pacíficos, extenuados y hambrientos, huyen de los poblados al campo y como allí no les es permitido vivir, se acogen a los insurrectos y engrosan sus filas. La opresión es tanta que acobarda a todos los espíritus y así se ha creado en Cuba una situación verdaderamente insoportable. Allí impera no ya la arbitrariedad, sino el exterminio. Es decir, también la prensa española está coadyuvando a la creación de esta leyenda negra. Hearst envía a este dibujante, a Frederick Remington, a Cuba para que haga dibujos que le valgan para azuzar esa leyenda negra. Y Remington le dice a Hearst el 30 de enero de 1897: todo está tranquilo, aquí no hay problemas, no habrá guerra, deseo de regresar. Y que lo que le contesta Hearst en un conocidísimo telegrama que todavía hoy se estudia en las escuelas de periodismo de todo el mundo: por favor, quédese, usted ponga los dibujos y yo pongo la guerra. Estos son los dibujos de Remington. Esa es una mujer, una cubana, que está siendo desnuda, que está siendo registrada por los policías españoles. Aquí la otra víctima del odio español. Las mujeres americanas también fueron registradas. Y luego, sobre la explosión del Maine, como decían antes en el documental, pues dan por sabido tanto el World como el New York Journal de que el culpable de la explosión ha sido el gobierno español. Recientemente, en los años 50, una comisión estadounidense investigó los restos del Maine y se demostró que había sido producido por una combustión interna debido al tipo de pólvora que se almacenaba en la Santa Bárbara. Es decir, hoy en día los propios norteamericanos admiten que la combustión, fue un accidente, no fue ni muchísimo menos un acto producido por los españoles. Pues ya les dejo con esta imagen y, por favor, el profesor, que se nos ha bajado. ¿Dónde está? Que estás aquí para que no molestar a la gente. Hola, buenos días. Voy a ponerme el crono porque suelo tener tendencias, si sé cómo se hace, porque soy muy torpe, pero suelo tener a veces, si quieres, suelo tener tendencia a veces a la verborrea, a ver si así me controlo un poco. Voy a empezar un poco por el final, ¿no? Lo que estabas diciendo del Maine, que se ha demostrado que no era. Yo creo que los americanos, en cierta forma, siempre han sabido que aquello fue una excusa, ¿no? Que ahora ya lo admitan oficialmente. Porque Estados Unidos, yo me dedico a Estados Unidos, yo he estado enseñando como profesor visitante en una universidad norteamericana y es un país al que admiro. Digo, porque si soy crítico no soy en absoluto antiamericano, ni mucho menos, sino que sería en todo caso proamericanos. Pero Estados Unidos siempre ha necesitado algún tipo de excusa para entrar en las guerras, ¿no? Esta no era la primera vez que ocurrió algo así. De hecho, en la guerra que tienen con México, que terminará la guerra México-americana, que se finaliza con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues todo se inicia también por un hazme allí esas pajas, ¿no? En el sentido de
con la independencia de Texas, Texas es independencia de México, aunque México no admite su independencia, va a solicitar entrar a formar parte de la Unión. En origen, la Unión no admite a Texas hasta que finalmente lo admite, entonces ya es parte de los Estados Unidos y hay una franja en el río Nueces que está en disputa, que si es de México, que si es de Texas, en ese territorio. Entonces, pues hay una pequeña escaramuza y mueren 4 soldados norteamericanos del ejército norteamericano y entonces Polk lleva ese asunto al Congreso norteamericano, como ocurrió aquí, y una famosa frase también es sangre americana ha sido derramada en suelo americano, ¿no? American blood has been shed in American land. Y eso es el origen de lo que va a ser la guerra entre México y Estados Unidos. Digo esto más que nada como introducción, ¿no? Que siempre, y después hemos visto en cierta forma que siempre esa dinámica ha seguido más o menos. Entonces, aunque efectivamente es en el siglo XX cuando oficialmente Estados Unidos reconoce que el Maine fue hundido debido a un accidente interno, yo creo que siempre lo supieron, pero bueno, no lo iban a decir descaradamente, ¿no? Voy a hablar fundamentalmente, pues eso, pues de la guerra entre España y Estados Unidos, lo que significó, y quiero agradecer, después de este pequeño bocadillo de entrada que me has puesto el capote ahí, ¿no? Y no podía por menos que entrar, ¿no? Quiero agradecer pues la invitación que me han hecho a venir aquí al Escorial. Yo guardo muy buenos recuerdos del Escorial porque en la década de los 90 dirigí 5 cursos de verano arriba, ¿no? De los de la Complutense. Y lo pasé muy bien. Ahora, cuando he aparcado el coche y he venido por ahí andando, pues todos los restaurantes que hay, recordaba y decía, qué bien me lo pasé aquí, qué noches más buenas con gente. Traje a gente. Recuerdo una noche memorable con Arthur Miller, que estuvimos por ahí, con Derek Walcott, que acabamos a las tantas y me ha evocado momentos entrañables, ¿no? La guerra de Cuba tiene un significado que trasciende realmente a España y a Estados Unidos, ¿no? Y cuando estaba preparando un poco estos días pasados, pues qué iba a decir, cómo puedo concentrar en 15 minutos todo lo que me apetecía decir, pensé y decía, joder, oye, tiene muchas coincidencias con el momento actual que después, si quieren ustedes, podemos comentarlas, ¿no? Pero hay muchas coincidencias con el momento actual. Realmente nosotros pensamos y decimos, en el 98 solo ocurrió eso, pero en el periodo de entreguerras, realmente haciendo un repaso, he hecho un pequeño repaso, por ejemplo, digo, fíjate, en el periodo entre el 19 y el 20, ¿no? Decía, joder, el tema de fachola entre Francia y Gran Bretaña, ¿no? En África. Querían ir a Inglaterra de norte a sur, de Francia de este a oeste. Cuando se encuentra en el Nilo, ¿de quién es la cuenca del Nilo, no? Que tuvieron esa historia. Después los griegos con los turcos, los chinos con los japoneses, España, por supuesto, con América, ¿no? Los italianos en Abisinia. Es decir, estaba todo ese mundo muy revuelto, ¿no? Un poco, decir, tiene muchas similitudes, pero fundamentalmente lo que ocurrió en ese momento es que significó o simbolizó el fin definitivo del Imperio Español. Obviamente el siglo XIX había sido todo del Imperio Inglés, nosotros llevamos ya un poco de comparsitas ahí, pero bueno, nos quedaba un poquito de orgullo si se quiere, y eso pues fue ya el fin del Imperio Español. Y al mismo tiempo es el inicio de lo que va a ser Estados Unidos como potencia mundial. Es decir, eso fue el primer paso de Estados Unidos como potencia mundial. Y la primera vez que Estados Unidos va a tener una intervención que va más allá de su propio territorio. Claro, alguien puede decir, oye, pero si acabas de nombrarme ahora la guerra entre México y Estados Unidos, que también es fuera de su territorio, pero bueno, era una guerra en la que digamos que Estados Unidos, ya lo repito, ¿no? Partiendo de esa falacia del que se había derramado sangre americana en tierra norteamericana, pero es la primera vez que Estados Unidos sale de sus fronteras para luchar. Es decir, es la primera vez que la doctrina Monroe de América para los americanos se lleva a cabo por Estados Unidos fuera de su territorio. Yo con esta teoría estoy de acuerdo
pero pienso que hay más cosas, que hay más cosas. Porque si nosotros analizamos qué es lo que pasa en el siglo XIX, el siglo XIX es el momento, antes citaba el conflicto de Fachola, ¿no? Entre británicos y franceses en África. Pero si nosotros nos fijamos, el siglo XIX es cuando cuando las distintas potencias mundiales, me estoy refiriendo fundamentalmente a Inglaterra, también Francia, también Holanda, también Bélgica, se van a apropiar de distintas partes del mundo, se van a repartir en cierta forma, ¿no? Fundamentalmente en África y también en Asia. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Que se queda fuera, que Estados Unidos ya se está viendo. Oye, que nosotros, que aquí pintamos algo, ¿no? Se está viendo como una potencia, están comprando territorios, están comprando todo eso, y se quedan fuera del pastel, ¿no? O sea, aquí los ingleses, los franceses, los holandeses, los belgas están aquí todos repartiendo el mundo y nosotros estamos fuera. Y yo creo que esto es más complejo, ¿no? Para decirlo en una frase, pero bueno, simplemente pues os lo expongo, ¿no? Yo creo que también ese afán imperialista americano, que cuando lo vamos a ver de forma clara, va a ser fundamentalmente en el siglo XX, pues es el primer, nos enseña la patita por primera vez Estados Unidos por dónde va, ¿no? Con ese afán imperialista. Y van a llevar esta guerra, es muy llamativo, como John Hay, que era el secretario de Estado en esos momentos, como el ministro de Asuntos Exteriores, dice que Estados Unidos ha luchado this little beautiful war, esta pequeña guerra espléndida, esta pequeña guerra hermosa, ¿no? Es como Estados Unidos la describe, ¿no? Entonces, este inicio de Estados Unidos, este primer paso de Estados Unidos como potencia imperial, lo vamos a ver precisamente aquí, con esta expansión hacia el Caribe. Es decir, hasta entonces Estados Unidos lo único que había hecho, ¿cómo diré? 7 minutos. Muchas gracias, don Fernando. Hasta entonces, un militar en la mesa siempre es fundamental. Hasta entonces Estados Unidos únicamente había expandido su territorio normalmente por compras, ¿no? Porque la guerra México-americana, la firma de paz del Tratado de Guadalupe Hidalgo, realmente lo que hace Estados Unidos es comprar, anexionarse ese territorio, pero no, oye, yo he vencido, no, le va a pagar 10 millones de dólares, bueno, no era mucho, pero compra el territorio, ¿no? Entonces, hasta ese momento, Estados Unidos se había expandido su propio territorio comprando, ¿no? Que lo va a llevar a cabo, porque claro, estamos hablando de qué ocurre con estos países, pero también a raíz de la guerra del 98, bueno, ya que estaba por ahí Hawái, y esto es muy llamativo, un poco lo digo sustentando mi teoría de esa vocación imperialista que tiene Estados Unidos, es decir, lo que estoy queriendo decir es que la guerra hispano-norteamericana va más allá de la doctrina Monroe, es decir, no es simplemente una aplicación de la doctrina Monroe, sino que va un paso más allá. Y uno de los argumentos que sustenta mi punto de vista, con el que se puede estar de acuerdo o no, por supuesto, es que, bueno, ya que estamos por aquí, vamos a anexionarnos Hawái. Estados Unidos también se anexiona a Hawái en ese momento. ¿Por qué? Porque lo necesita para Asia. Ya está mirando Estados Unidos, tiene la vista puesta en Asia. Y de hecho, en Filipinas, no se habla siempre del 98, siempre obviamente de Cuba, que era la joya de la corona. De hecho, en el 98 en Filipinas va a haber una guerra porque Estados Unidos quiere anexionarse de Filipinas. Y habrá una guerra varían mucho las cifras, ¿no? Pero ahí se calcula, yo creo que las más reales se habla de unos 500.000, 600.000 filipinos muertos en esa guerra, que no es poca cosa, ¿no? Cuando estamos hablando. Y aquí, bueno, voy a enlazarlo un poco y sí que lo enlazo ahora contigo con lo que hablabas de la prensa. La prensa juega un papel fundamental. Tan fundamental como, de hecho, esta probablemente es, y voy a lo que decías tú, ¿no? Esta es la primera guerra en la que se ve el poder que tiene la prensa. Es decir, el poder que tiene la prensa a la hora de dirigir o de modular la opinión pública y cómo puede ser manipulada la opinión pública. Hasta ahora no ha ocurrido, pero es precisamente, bueno, ahora creo que nos vas a hablar tú también algo de eso, ¿no? También vamos a verlo esto un poco en la
en la prensa, ¿no? Es el fin, todo por aquí, sí. Bueno, aparte de las Marías y las Carolinas, también España vende otro territorio que son las Palaos, que nunca se nombra. A mí me gusta siempre decir, cuando veníamos aquí, España vende la Carolina por 25 millones de pesetas y tal. No, también hay otras islitas por ahí que también las vende España, que con eso sí que se termina ya definitivamente el Imperio Español en el Pacífico. Es muy llamativo también, comenzaba diciendo que había otras guerras que se están luchando en este momento, ¿no? Y es muy llamativo las consecuencias que tiene, y aquí, después si les apetece que hablemos de las similitudes con lo que está ocurriendo ahora, por mí encantado, ¿no? Pero es muy llamativo las diferencias, ¿qué ocurre cuando un imperio está ya en el ocaso? No voy a hablar, tengo tiempo y además va a hablar más gente de 3 minutos me quedan, vale. No voy a hablar de las consecuencias que tiene en España, unas consecuencias que son más intelectuales, desde mi punto de vista, siempre. O sea, yo lo que digo es mío, no. Entonces, quien no esté de acuerdo, pues es muy libre, ¿no? Yo creo que tiene, no estoy vulgarizando que no tenga importancia España, pero tiene importancia España sobre todo en la intelectualidad. Es decir, en el pueblo ya no tiene tanta importancia, o tanta importancia como le damos. Tiene importancia, no quiero vulgarizar, pero es fundamentalmente la intelectualidad y la clase política española. Y es muy llamativo porque cuando nosotros perdemos las colonias, si queremos llamar, no me gusta la palabra colonias, perdón, los territorios de ultramar, porque España nunca los trató como colonias, ni tan siquiera en la Constitución de 1812 se les llama como colonias. Cuando España pierde los territorios de ultramar, también lo pierde Portugal. Y fijaos también en Portugal las consecuencias que tiene. Se acaba la monarquía en Portugal. Es decir, Portugal ha perdido también, le ha ocurrido lo mismo que a España, que los dos imperios ibéricos han sucumbido ante la pujanza del Imperio Británico y en Portugal terminan con la monarquía, ¿no? Se me queda casi todo en el tintero. Tú te pasa por hablar de la época que estabas en San Lorenzo del Escorial, ¿no? Sí, no, tengo aquí que se ve por primera vez el poder del imperialismo y bueno, marca el momento fundamentalmente pues ya de Estados Unidos como potencia mundial y sobre todo en el paralelismo que hay ahora. Todas estas guerras que he visto son el antecedente de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista, es la consecuencia de que los problemas de la Primera Guerra Mundial no llegan a solucionarlos. Es decir, la Primera Guerra Mundial, el problema que tiene la Primera Guerra Mundial es que hemos visto que se pierde, que se instaura un nuevo orden. La muerte del viejo orden tal como lo conocíamos, incluso del orden imperialista, o sea, incluso del orden imperialista, va a tener su momento en la Primera Guerra Mundial, que es el fin de los imperios, la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué ocurre? Que la Primera Guerra Mundial no es capaz de imponer un nuevo orden mundial, ¿no? Claro, hay 3 tendencias tras la Primera Guerra Mundial, aparte de la pérdida de la inocencia de la humanidad, hay 3 tendencias fundamentales que son el nazismo, el fascismo, fundamentalmente fascismo. Después el nazismo será una derivación del fascismo. El comunismo y el liberalismo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, esa pujanza de esos 3 modelos, el modelo fascista, a propósito, entonces, que alguien dijera que es fascista no significaba nada peyorativo en ese momento porque no había llegado el nazismo. Es decir, la palabra fascista adquiere su connotación negativa tras el nazismo, pero antes del nazismo estaba el partido fascista sin... y alguien pues decía fascista, que yo soy fascista. En Suiza se celebraron 2 convenciones fascistas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Pues que no acaba de solventar ese nuevo orden mundial, la Primera Guerra Mundial, y por eso surge la Segunda Guerra Mundial, porque tiene que haber un orden mundial, ¿no? Y bueno, me he quedado con muchas cosas en el tintero, pero bueno, si después les interesa algo o quieren profundizar sobre algo que lo que he dicho, pues yo encantado y muchas gracias, Javier, por haberme invitado y haberme traído de nuevo al Escorial, donde tan buenísimos momentos pasé. Muchas Recordemos, bueno,
Recordemos que habrá los voluntarios que los verán los chalecos para cualquiera que quiera hacer una pregunta, como hacemos todos los años. La van apuntando, me la pasarán para hacérsela a la mesa y así también nos podrá ver, aunque sea un debate de manera indirecta. O sea que no hay ningún problema. Sandra, por favor. ¿A qué micro hablo? Sí. A ese micro. Pareces una rueda de prensa, Sandra. ¿A este? Este está muy bien también. Perfecto. No, uno cada. Perfecto. Bueno, no te voy a dar las gracias, que ya te las han dado mucha gente, pero gracias. No, Voy a mi dejarme. psiquiatra insiste que es necesario. O sea, luego, por favor, todos aquellos que quieran darme un abrazo estarán luego en la fiesta. Muchas gracias. De sonido vamos bien. Los del fondo, fondo sur, ¿no? Vale, pues haber avisado, caramba, que estamos ya como en familia. O sea, un segundo. Pues ya grito más. ¿Así se me oye? ¿Más cerca? ¿Así? ¿Se me oye mejor? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues nada, que muchas gracias, que para mí venir al Escorial es maravilloso. San Lorenzo. San Lorenzo del Escorial, disculpa. Vengo desde Barcelona y bueno, para mí esto es un auténtico lujo. Bueno, yo vengo a hablar de mujeres. En el desastre del 98 hay guerras, hay políticos y van a decir, ¿y esta señora que viene aquí a hablar de mujeres? Bueno, voy a intentar encajar esta historia que creo que es importante porque voy a hablar de dos mujeres en concreto. Empiezo con una frase. Lo mejor que haríamos en Cuba sería venderla a los Estados Unidos o a los mismos cubanos. Esta frase la dice Eulalia de Borbón, que es la hija pequeña de Isabel II, cuñada de la entonces reina regente María Cristina de Habsburgo, que, como luego explicaré, hizo un viaje de Estado diplomático a Cuba y a los Estados Unidos. La España que vive el desastre del 98 es la España regentada por una reina viuda, que ha perdido a su marido y que tiene un niño que será el futuro Alfonso XIII, de apenas 12 años. Es una mujer que se enfrenta a una sociedad que le da la espalda, es una mujer austriaca que había vivido en los espléndidos palacios de la corte imperial de los Habsburgo, era amiga de la famosa emperatriz Sisi, había vivido en Praga en una especie de monasterio para damas ilustres, pero tiene que enfrentarse a una España que ha perdido a su querida María de las Mercedes, una reina joven que apenas vivió 6 años como reina. Todos sabemos el drama que supuso para su marido, para Alfonso XII. La pobre María Cristina llega aquí, la llaman la Virtudes por su condición estricta y por su carácter pues, muy distinto al de los españoles. Esta mujer tendrá que vivir el desastre del 98 y estará muy pendiente constantemente de lo que sucede antes y después de esta fecha, podríamos decir maldita, ¿no? para nuestra historia. María Cristina se tiene que enfrentar a noticias que tiene que leer, lee cada día, trabaja cada día en su despacho, lee noticias como la que lee en El Imparcial, que dice: de Filipinas, Cuba y Estados Unidos llegan noticias de sublevaciones. La prensa norteamericana sigue con su feroz campaña contra los intereses españoles en las Antillas. También lee en el Herald, por ejemplo, el periódico neoyorquino: no hay seguridad personal, la gente no se atreve a pisar la calle sin ir armada. La población cubana se divide en dos partidos, el de los peninsulares y el de los insulares. Ambos coinciden en un punto, que deben independizarse de la madre patria. La propia María Cristina, en sus discursos en apertura de las Cortes, tiene muy presente la situación en los territorios de ultramar, como esta pequeña cita que dice en una de estas aperturas de Cortes: mis inquietudes las motiva el giro que a los asuntos de Cuba les da la actitud de los Estados Unidos, que al ver cercana la Constitución solemnemente ofrecida a las Antillas, presienten que la libre manifestación de la voluntad del pueblo cubano representada por sus cámaras va a destruir para siempre con sus planes nuestra soberanía. Con esto vemos que María Cristina es una mujer que está pendiente de todo lo que sucede en el gobierno, tanto en la península como allende los mares. En esta situación, la reina regente y su gobierno toman una decisión, y es que en el año 93, con la excusa de que hay una exposición universal en Chicago, piensan que sería una buena idea mandar a alguna persona de la Casa Real a hacer una visita de Estado y barajan diferentes nombres. En un principio piensan en la infanta Isabel, la hermana mayor, la hermana más seria, más recta, que de hecho había sido y fue una de las infantas más
rectas de la monarquía en ese momento, pero finalmente eligen a Eulalia, que es la hermana pequeña, que siempre había dado bastantes quebraderos de cabeza, que es una historia que nos llevaría aquí todo un día entero explicar. Yo siempre digo que sería algo así como la Sisi de nuestra historia o una Diana de Gales. Fue la primera mujer en la monarquía española que se atrevió a pedir el divorcio. Bueno, una figura realmente controvertida para su tiempo, que su propio sobrino, Alfonso XIII, en algún momento la acusaría de ser republicana. Bueno, pues a esta mujer se le encarga el cometido de viajar a Cuba, a Washington y a Chicago para hacer un viaje de Estado. A pesar de lo que aparentemente podría ser un viaje frívolo que saldría en el Hola del momento, en las revistas rosas y en los cotilleos, Eulalia se toma muy en serio su papel y ya en Madrid empieza a contactar con periodistas de Cuba y con intelectuales que intentan darle una visión. Ella quiere saber exactamente lo que pasa y María Cristina lo que le pide es que de primera mano le explique lo que está sucediendo en Cuba. Pero existe una anécdota que, como digo, realmente debió cubrir todos los cotilleos y los círculos de la prensa rosa del momento, y fue que cuando Eulalia llega a Cuba, sale del barco con un vestido de seda de color azul, un azul celeste, con bordados blancos y una cinta de terciopelo rojo en el cuello. Una descripción aparentemente frívola, pero resulta que eran los colores de la bandera de los que reivindicaban la independencia contra el Estado español. Está registrado lo que le dijo el capitán y el capitán muy educadamente le dijo: Vuestra Alteza no puede desembarcar así vestida. Estas fueron las palabras del capitán, que siguió diciendo: Ruego me perdone mis rudos modales, pero es que justamente vestís los colores de la bandera de los insurrectos cubanos. Sería un verdadero escándalo que desembarcarais con ese vestido. A lo que la misma Eulalia le responde muy graciosa y le dice: ¿Qué desean ustedes? ¿Que baje a tierra de rojo y amarillo porque son los colores de España? Ante este rifirrafe, ella accedió a quitarse la cinta roja para que no pareciera que realmente estaba favoreciendo a los insurrectos. Las malas lenguas dicen que ella realmente estaba a favor de apoyar esta independencia de Cuba, y hay quien dice que simplemente pues, fue una mera casualidad. A pesar de esto, la prensa cubana del momento se volcó en alabanzas hacia la infanta Eulalia de Borbón. Incluso hay periódicos como La Habana Elegante o El Diario de la Marina tienen crónicas registradas sobre aquel viaje. Y existe una cita, una frase en el diario La Lucha, que era un diario de tendencia republicana, que decía algo así como que si la representación del trono español es traída por una dama que reúne todos los encantos y la bondad que posee vuestra Alteza, no puede tropezar en su camino más que con una adhesión entera a la monarquía. En este caso vemos que es una visita de Estado, como lo que ahora en la actualidad vemos también, ¿no?, en redes sociales, incluso en periódicos, ¿no?, visitas de Estado. La propia Diana de Gales fue un ejemplo en este sentido, ¿no?, que parecen acciones frívolas, pero que esconden un hecho importante, y es que la monarquía intentaba, que de hecho la monarquía española tiene escasos viajes oficiales registrados al territorio americano, pues fue un momento importante porque María Cristina quiso saber, como decía antes, de primera mano qué es lo que sucedía. Y como decía en la frase al principio, Eulalia le dio un mensaje muy triste a María Cristina, ¿no? Ella dijo: no soñemos ni nos engañemos, nuestra política ha sido más de exclusión que de captación de los cubanos. No se sienten españoles. Y ella insistía en que Cuba estaba perdida. Ante esta situación, María Cristina continuó trabajando, intentó lo que por desgracia era imposible, y ella escribía cartas. Hay un corpus de cartas que ella escribe a sus cuñadas, a la infanta Paz, por ejemplo, en la que le dice que le horroriza la idea de lo que habrán sufrido los 400 hombres luchando contra la muerte, cuando se refiere a una batalla que tuvo lugar en Filipinas. Pero ¿qué papel tenía? ¿Qué imagen tenía María Cristina en la prensa del momento? Todos nos ha quedado la imagen de una mujer negra, vestida de luto, rígida,
y que en verdad no hizo demasiado por su país de adopción. Pero aún así hay documentación de la época que confirma más bien todo lo contrario. Existe una carta de la infanta Isabel a la madre de María Cristina en la que le describe una salida frívola también a la ópera. Y le dice: muy querida y respetada archiduquesa, las terribles guerras no merman el amor que el pueblo tiene a su hija. El pasado jueves fuimos ella, su hija la infanta Mercedes y yo a la ópera. Ante su presencia, el público pidió la marcha real. Los aplausos fueron atronadores. ¡Viva la reina y viva Cuba! Tuve que hacer un esfuerzo para que no me saltaran las lágrimas, sobre todo al darme cuenta de que no la acusan de nada de lo que ocurre en Cuba. Al contrario, saben y conocen su amargura. Y termino con otra frase de un periódico de la época en la que decía: en la regente hay rectitud y altas aspiraciones, pero la pobre no tiene los medios para realizar el milagro. Muchas gracias. Bueno, mientras van llegando las preguntas, que ya digo que pedís por cualquiera, por favor, que hacer. Entre vosotros, ¿habéis tenido alguna cosa que os ha chirriado? Porque es verdad que ha habido algunos aspectos que siempre se decía, además incluso pedías, pero bueno, yo no quiero ir diciendo que verdaderamente no fuera un desastre, pero luego es verdad que la mesa que viene va a ser muy interesante en ese aspecto, pero la parte más intelectual. Pero ¿fue o no lo fue como tal? Sí, Fernando. A mí me ha chirriado, mi querido amigo. Si no hubiera chirreado lo que digo alguien, me iría muy triste de aquí. Hay un aspecto que puede que te haya interpretado mal, de que el desastre del 98 influye más sobre las capas altas, sobre los intelectuales. Sí. Vale. Bueno, eso es absolutamente falso. Es decir, bien, empezamos bien, en fin, eso bien, me gusta. Bien. el desastre. No esperaba menos que alguien lo. Yo me voy, por si acaso. El desastre del 98 a quien más afecta es al pueblo llano. Es decir, el desastre del 98 deja una impronta sobre, digamos, entonces no existía todavía propiamente dicho proletariado, pero podemos hablar de proletariado. España era una nación fundamentalmente agrícola y prácticamente durante todo el siglo XX las capas pobres de la población se enfrentan, no se enfrentan, es decir, no están de acuerdo con sus gobernantes. Es decir, no hay ningún apoyo popular y es fundamentalmente a causa del 98. Hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces había un servicio militar un poco sui generis, al cual únicamente iban los pobres. Es decir, los que pagaban una cantidad bastante importante, que eran 3.000 reales, que podíamos calcular ahora unas 3.000 pesetas, perdón, al cambio serían unas 40.000 euros de hoy, es decir, es una cantidad importante. Esos no tenían que hacer la mili, no tenían que ir al servicio militar. Por lo tanto, a Cuba únicamente van los que no tienen 40.000 euros para poder librarse de hacer el servicio militar. A Cuba mandamos unos 200.000 hombres, aproximadamente entre 1895 y 1898. De esos 200.000, 50.000 están enterrados en Cuba. De los 150.000 que vuelven, aproximadamente la mitad vuelven mutilados y incapacitados para trabajar como secuela de las enfermedades tropicales. Es decir, en 1898 prácticamente no había una sola familia española de la clase baja que no hubiera tenido un hijo muerto en Cuba o que su hijo no hubiera vuelto mutilado y por lo tanto incapaz de trabajar, o que hubiera vuelto con secuelas tan importantes por haber padecido la malaria o la fiebre amarilla
que le incapacitaban para trabajar para toda la vida. Si eso no tiene influencia en la población, pues lo que digan los intelectuales de la generación del 98 realmente carece de importancia. Yo creo... Probablemente me he expresado mal y gracias por darme la razón en lo que estaba diciendo, ¿no? Yo no he dicho en absoluto que no tenga eso repercusión en las clases bajas. Aún más, lo que has dicho tú, precisamente por lo que has dicho, es lo que corrobora lo que estoy diciendo. Quien realmente tiene preocupación intelectual y quien realmente va a motivar lo que va a ocurrir después es la intelectualidad. Es decir, las clases bajas no querían ir a Cuba. Por eso lo de la pérdida de Cuba, precisamente por eso. De hecho, cuando empieza la guerra, se empieza a preparar un contingente para mandarlo que tiene muchísima oposición en España y de hecho no llega a salir. Y precisamente, justamente por eso, porque las clases bajas son quienes más están sufriendo Cuba por lo que tú acabas de decir. Y precisamente por eso, yo no estoy hablando de las consecuencias que tiene. Lo que estoy diciendo es que intelectualmente quien empieza a plantearse qué es lo que ocurre, cómo hemos podido perder Cuba, quien se empiezan a enfrentarse al gobierno por la pérdida de Cuba, es más la intelectualidad y no las clases bajas que haya un levantamiento contra los poderosos por la pérdida de Cuba. Eso es lo que quería decir. De todas maneras, tenemos Gracias por los aplausos. Tenemos preguntas. Una de ellas es cuál es la respuesta de la prensa española al ataque reiterado de la prensa norteamericana contra España. ¿Hay alguna Hay dos tipos de ataques. Por ejemplo, el New York Times, a ver, siempre ataca, la prensa norteamericana siempre ataca a España, ¿no? Y están, el de Hearst es el New York Times y el New York Journal. Entonces, el New York Journal es más sensacionalista, pues eso magníficamente, y el New York Times es más objetivo. Es decir, no cuestiona, cuidado, que el New York Journal no cuestiona que el Maine ha sido hundido, pero sí que cuestiona más la intervención norteamericana. Y después va a haber, incluso en Estados Unidos, va a haber un problema. Por ejemplo, estoy recordando ahora las palabras de Mark Twain, ¿no? Mark Twain, precisamente a raíz, no exactamente a raíz de Cuba, pero a raíz de Filipinas, que estamos moviéndonos en el mismo momento, ¿no? Mark Twain llega a decir, no recuerdo con qué motivo, pero sí sé que lo dijo, que dice Mark Twain que yo era imperialista porque pensaba, ¿por qué no vamos a expandir nuestra libertad al resto del mundo? Pero ahora, viendo lo que está ocurriendo en Filipinas, me declaro antiimperialista y creo que Estados Unidos tendría que salir. En cuanto a Cuba, la prensa también se muestra bastante, la prensa norteamericana estoy hablando, se muestra también bastante enfrentada sobre si hay que anexionarlo o no hay que anexionarlo. Y ahí sí que hay un gran debate de qué es lo que ocurre. Lo mismo un poco con Puerto Rico, ¿no? Y estoy pensando en la prensa española, la que estamos hablando sobre lo anterior, ¿no? Hay dos periódicos en España, estoy recordando en este momento, sobre la guerra de Cuba, que son Época y El País. Había otro periódico en El País. Época era mucho más sensacionalista, mucho más patriótico, y, por ejemplo, El País se planteaba un poco eso, lo de las clases bajas, que a fin de cuentas son las que no el País de entonces no tiene nada que ver con el pago de ahora, o sea, no es ni... Era otra cabecera que se titulaba El País. Y El País, precisamente, incidía, así como Época, sí era muy sensacionalista y el fervor patriótico, etcétera, etcétera, El País incidía más que bueno, que siempre iban a morir los mismos, ¿no? Que es lo que ocurría, sin atreverse a decir hay que dejar Cuba a su suerte, ¿no? Eso no. Aunque muchas veces está también hablando, es verdad que esta tarde la primera mesa sobre esas tramas ocultas que, bueno, va a estar Enrique Martínez Ruiz, el director del Museo Naval, y Carlos Canales, seguramente se tratará, pero se habla que si fue una derrota pactada, tal vez incluso se habla de la traición de Sagasta y de sus ministros, incluso con los apuntes que había, y hasta si Cervera realmente se derrotó a sí mismo en su salida. ¿Qué se opina respecto de este tema? Vamos a ver. Son temas muy distintos los unos de los otros. O sea, el papel de Sagasta. Cánovas era partidario de la
permanencia, o sea, de la no ruptura del vínculo. Hay que entender también que Cánovas tenía intereses económicos en Cuba. Es decir, Cánovas estaba casado con una rica cubana. Entonces, Cuba le interesaba a título personal. Sagasta mantenía una postura, pudiéramos decir, más ecléctica, por llamarlo de alguna manera, y evidentemente lo que he traído yo a colación a la prensa de la prensa española antigubernamental, es decir, la época era el órgano de expresión del Partido Conservador, de Cánovas, y por parte de Sagasta era el imparcial fundamentalmente. Entonces, Sagasta llega al poder prometiendo que va a conceder la autonomía a Cuba y lo hace nada más hacerse cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, como entonces se llamaba la presidencia del gobierno. Y la autonomía era ya muy tarde para concederlo. Es decir, si la autonomía política a Cuba se le hubiera concedido cuando la visita de la infanta Eulalia el año 93... A Puerto Rico sí se le concede en el 88, ¿verdad? En el 90, un año antes, ¿no? A Puerto Rico sí se le concede. Yo creo que no. La concesión de la autonomía... Es que Puerto Rico tenía un régimen, pudiéramos decir, como no se había sublevado allí no pasa nada. Sí. Entonces, las autoridades son menos duras que están siendo en Cuba. La concesión de la autonomía de política de Cuba, entra en vigor el 1 de enero de 1898 y los cubanos ya la rechazan. Es decir, ya no quieren autonomía, quieren independencia. Inicialmente, en Cuba, claro, había muchas tendencias políticas. Había gente partidario de la independencia, gente partidario de la autonomía y gente partidario de permanecer unido a España. Pero el número de los independentistas va creciendo y ya a la altura de 1898 son muchos más los independentistas que los autonomistas. Y desde luego muchos más que los, podríamos decir, nacionalistas españoles. Entonces ya para ese momento es demasiado tarde el conceder la autonomía. Sobre el tema de Cervera. A Cervera se le manda a Cuba. No, los barcos españoles no eran tan malos, como esta tarde seguramente el capitán de navío Escribas nos explicará. Los barcos españoles no eran ni muchísimo menos tan malos. El problema que hubo fundamentalmente fue falta de apoyo logístico, es decir, hubo problemas con el carbón y los barcos de la escuadra de Cervera, cuando llegan a Cuba, no tienen más remedio que fondear en la bahía de Santiago de Cuba porque no pueden llegar a La Habana, que era donde iban destinados, porque no tienen carbón. Y entonces se meten en la bahía de Santiago de Cuba. Seguramente muchos de los presentes habrán estado alguna vez en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es un puerto muy parecido a Cartagena española, es decir, un puerto muy profundo, muy bien defendida la entrada y allí dentro evidentemente no entra nadie al que se le quiera impedir la entrada. Entonces, Cervera se refugia en Santiago de Cuba y inmediatamente sí tienen noticias los estadounidenses de que Cervera se ha encerrado en Santiago de Cuba y entonces le tapan la salida. Envían la escuadra suya y tapan la salida. Y el desastre de la escuadra se produce cuando el capitán general de Cuba, que estaba en La Habana, le ordena a Cervera salir de Santiago y dirigirse a La Habana. Aunque Cervera le dice que no, el capitán general insiste y entonces Cervera sale de Santiago de Cuba destinado al matadero porque le está esperando en línea en la puerta, en la bocana de la bahía de Santiago de Cuba. Está desplegada la escuadra americana y es un tiro al blanco. Es decir, es como en las ferias con una escopeta cuando pasan los patitos. Van pasando, salen de la bocana, inmediatamente viran hacia el oeste
y ofrecen todo el flanco del barco a la escuadra estadounidense que está desplegada en línea un poco más al sur. No queda ni un solo barco vivo. Es decir, nos hunden todos los barcos, no me acuerdo exactamente ahora el número que era, todos los barcos que teníamos metidos en la bahía. Pero eso fue un error evidente del capitán general de Cuba, el de ordenarle que saliera de ahí. O sea, que los americanos hicieron lo que teníamos que haber hecho los españoles con la Armada Invencible y con la flota británica, que estaba también, pero no quisimos, no, que salgan. Que salgan, sí. Que salgan, nos dejamos salir en vez de ir allí y hacer el error. Sí, me refería, acabé de mirar, hubo un Real Decreto del 24 de noviembre del 97, ¿ves? Que se da la Carta Autonómica a Puerto Rico. A eso me estaba refiriendo. De que un año antes se le da, no recordaba exactamente lo que era. ¿Hasta qué punto se suele decir que no se usan, que las figuras de la realeza femeninas, ¿no? Cristina, en fin, parece como si fueran un poco más o menos que decoración, ¿no? Ahí parece que se las infrautiliza en cierta medida. Pues sí, en el caso de Eulalia fue realmente un caso excepcional y que fue decisión de la propia reina regente. Las otras infantas tuvieron papeles relativamente importantes en cuestiones de gobierno, pero en el caso de Eulalia de Borbón, en el viaje a Cuba realmente demuestra que las mujeres en la realeza no siempre estaban de baile y frívolas, en frívolas actividades, ¿no? De hecho, hay todo un libro entero de cartas que Eulalia escribe a su madre en el exilio, a Isabel II, que le escribe prácticamente a diario de todo lo que está sucediendo en la isla. Ella habla con unos, habla con otros. De hecho, no tengo tiempo a explicaros todas las citas que he encontrado, ¿no? Pero ella al final se da cuenta de pues, qué piensa el pueblo llano, qué piensa la burguesía, todas las personas que están a favor o en contra de la independencia, y ella tiene un papel realmente importante. Lo que pasa que de ella, por ejemplo, en este caso, se recuerda mucho más su visita, porque después de Cuba se va a los Estados Unidos, es recibida por el presidente en la Casa Blanca, y de hecho hay anécdotas muy graciosas que la gente cuando la ve bajar del tren, claro, como en Estados Unidos no hay monarquía, se pensaba en ver algo así como una princesa Disney, ¿no? Y ella misma se ríe, ¿no? de los propios americanos que dicen pues, que se pensaban que iban a ver, ¿no? Como una princesa de un cuento de hadas de los que corrían en aquella época, ¿no? Y el papel de la reina María Cristina yo creo que es realmente importante en aquella época, por lo que he dicho antes, ¿no? También el papel tan difícil que tuvo, que ella cuando llega a España se encuentra con un país lleno de problemas nacionalistas, problemas con el movimiento obrero, problemas en las calles, y encima se encuentra sola prácticamente, porque su vida en España casi toda será en estado de viudedad. Y a pesar de ello, ella tiene un papel relevante, como hemos leído antes, ¿no? En la prensa, pues se le da una importancia que a lo mejor, si no hubiera estado ella, hubiera estado otra reina regente o otro rey, pues a lo mejor hubiera sido una situación muy diferente. Ya casi telegráficamente, tenemos varias preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo. Hay varias preguntas que quedan un poco sobre el tema de la esclavitud, que parece que a lo mejor pudiera influir, sobre todo que, claro, se deroga efectivamente en Puerto Rico, en la Primera República, luego en Cuba, e incluso hasta el propio asesinato de Cánovas, ¿no? Hay por ahí a lo mejor variables que a lo mejor no se centran dentro de la conspiración o de los intereses. Sí, no, va mal. Pero sí que hay, de hecho hay, bueno, en vez de tú que sabes más que yo. La esclavitud está derogada desde 1884, es decir, la esclavitud la deroga Sagasta con bueno, hay una serie de cortapisas, no es una Sí, que algunas excepciones. no es una esclavitud total, pero ya está derogada la esclavitud en Cuba. La esclavitud en la insurrección tiene más importancia el problema de la esclavitud en la Primera Guerra, la del 68 al 78, donde sí hay influencia de la esclavitud, que en la guerra del 1895 al 1898, donde ya no hay, como no hay esclavitud, el bando insurrecto ya no hace promesas
de liberar a los esclavos como había hecho antes, porque ya no era necesario. Evidentemente, los antiguos esclavos eran prácticamente todos partidarios de la independencia, porque los partidarios de la autonomía son capas, pudiéramos decir, la capa media-baja, y los partidarios de mantenerse unidos a España son las capas altas, es decir, son los hacendistas, los dueños de grandes latifundios, etcétera. Esos son los que quieren permanecer unidos a España. Se empieza a hablar de las altas gamas, en fin, no sé, o no hemos hablado de los catalanes, ¿no? Perdón, que está Sandra ahí. Ya. La pregunta... Cataluña tenía muchos intereses en Cuba, ¿eh? Eran quienes más intereses tenían en Cuba, los catalanes. ¿Ves? Ha sido poner poner el pico de la muleta, es poner el pico... Sí, no, ahí estamos, pero era el de comillas solamente. No, la gran oposición a la concesión de la autonomía viene de los partidos catalanistas. En relación a esto que dice, hay en un trozo de una carta de Eulalia, explica muy claramente cuando dice: unos cuantos cubanos, casi todos los que ostentan recientes títulos de Castilla, no de Cataluña, Ya. están al lado de España, ayudando a combatir la intransigencia colonial. Del otro bando, todos los cubanos están divididos entre los partidos de la autonomía y los separatistas, ¿no? Lo que tú comentabas, que los que tenían títulos y estaban más en posiciones más acomodadas estaban más a favor de quedarse con España. Me guardo una pregunta para la mesa tercera, que es la del submarino Peral, porque sé que Canario le va a gustar contestar. Y ya para acabar rápidamente, es un poco este modo de operar de los norteamericanos, este paralelismo, muchas veces que hay un paralelismo entre la forma norteamericana de actuar, o sea, fue donde aprendieron a hacer ese sistema de casus belli y de las operaciones exteriores. Sí, yo creo que sí. Estados Unidos siempre ha buscado casus belli, como decía el primero de ellos, y que les dio muy buen resultado, dicho sea de paso, fue el famoso altercado en el río Nueces, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, yo no soy muy conspiranoico, o sea, en esto de esas conspiraciones. Pero, por ejemplo, fíjate que en las dos guerras mundiales Estados Unidos está al principio también neutral, y siempre es porque le han atacado por algo, ¿no? O sea, en el caso de la Primera Guerra Mundial, el telegrama... Joder. El Lusitania. No, pero primero el Lusitania. No, pero después fue más importante el telegrama... Joder. El que manda Alemania... El telegrama. No, yo ya me va a salir seguro. El que manda Alemania a México, proponiéndole que se alíen con ellos, Zimmermann, el telegrama Zimmermann, en el que Alemania le manda además a través de la Western Union, claro, si lo cogieron o no se lo van a coger. Le manda a Alemania un telegrama a México diciéndole: únete a nosotros en esta guerra, ataca a todo Estados Unidos desde ahí, y todo lo que te quitaron, el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que lo que he mencionado antes, de 1848, te lo devolvemos, ¿no? Es decir, es que Estados Unidos siempre se ve agredido de alguna forma, ¿no? Aquí primero en Lusitania, pero Lusitania pasó, no le declara la guerra con Lusitania, queda, eso que ahí queda, o sea, no estoy diciendo que les da igual a los americanos, eso ahí queda, y se plantea seriamente el hecho de que haya la guerra, pero después es el telegrama Zimmermann que dice, que estos vienen a por nosotros, ¿no? Claro, que lo interceptan, lo mandan por la Western Union, ¿cómo no lo van a interceptar? Lo interceptan los ingleses, los avisan a los americanos. Y después en la Segunda Guerra Mundial también, Pearl Harbor. Decía antes lo de conspiranoico, yo no tengo muy claro si los americanos sabían o no sabían que los japoneses les iban a atacar, ¿no? Para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice que sí, porque se han llevado unos días antes gran parte de la flota fuera de Pearl Harbor, pero bueno, no le he trabajado tanto y no he leído tanto sobre eso como para definirme si lo sabían o no lo sabían. Bueno, en cualquier caso, siempre nos quedamos con la curiosidad, con temas de más, pero por eso efectivamente están los libros. Agradecer sobremanera a la mesa. Falta una zapata.
En cualquier caso, muchísimas gracias y vamos con la segunda mesa, que va a ser una mesa... sin cesar. Veremos a ver qué tal. Muchísimas gracias. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te